Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Se ha iniciado ya un nuevo gobierno en Ecuador. Quisiéramos comenzar este diálogo, abogado Alarcón, con su impresión sobre lo que han sido estos primeros pasos, particularmente el espíritu que tuvo el discurso inaugural de Guillermo Lasso. Saludos, Gustavo, y un saludo a nuestra audiencia y seguidores. Vimos un discurso que, a pesar de las limitaciones propias producidas por los protocolos del COVID-19 durante el poco más de hora que duró, definió algunas líneas sobre lo que será el gobierno de Guillermo Lasso sin recurrir ni a los datos ni a las acciones concretas. Un discurso político muy emotivo que buscaba, por supuesto, marcar la cancha de lo que será el gobierno en cuanto a sus principios y valores fundamentales. Hay personas que mencionan el hecho de que, habiendo asuntos tan urgentes como el del desempleo, como el de la crisis económica o el de la inseguridad, no se dijo algo a profundidad en ese discurso de toma de mando. No obstante, en lo personal creo que más allá de las palabras, serán las acciones del nuevo gobierno las que nos dejarán ver por dónde van las formas, los actos para combatir la pobreza, la desnutrición infantil, la desigualdad de género que fueron mencionados, así como los temas relacionados con la vacunación o con la generación urgente de empleo frente a la situación económica crítica que viven los ecuatorianos, ¿no? Una muestra de ello fue que, si bien el tema, por ejemplo, de inseguridad no se topó de la mejor manera en ese discurso de posesión, a la noche ya hubo una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, y que, al igual, el mal sabor de boca que pudo habernos dejado el no profundizar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, se vio subsanado con la firma del decreto que establece las normas éticas para los funcionarios públicos y las autoridades de nivel jerárquico superior. Esperemos que ya sobre la marcha podamos criticar positiva o negativamente las acciones que tome el nuevo gobierno. Un discurso que ha tenido diversas lecturas. Quizá los más blandos han dicho que no se pareció mucho a un discurso típico de un gobernante de derecha. Otros han calificado al discurso como un discurso de centro, señalando que eso además tiene que reflejarse ya en el accionar del nuevo presidente y del nuevo gobierno. Incluso lo han calificado como un discurso con un espíritu social demócrata. ¿Qué es en lo esencial en cuanto a su línea de gobierno lo que se absorbe ya no solamente del discurso presidencial, sino de los primeros pasos que ha dado? Todos sabemos, Gustavo, la línea ideológica del presidente Lasso. Sabemos que es una persona de centro derecha, muy liberal en lo económico, conservador en ciertas materias, pero que ya en la segunda vuelta comunicó a los ecuatorianos su decisión de representarnos a todos, no solo a aquellos que votaron por él en la primera vuelta y a quienes lo eligieron en la segunda. Es un país de 17 millones y más de ecuatorianos con distintas formas de pensar, con distintas ideologías, que ahora tienen un presidente cuyo trabajo debe ser administrar el país y representarnos a todos. En ese sentido, un discurso de centro, un discurso que aborde temas sociales, un discurso que se enfoque probablemente en lo humano, es saludable, incluso pensando en la necesidad que tiene nuestro país de volver a juntarnos, de reencontrarnos después de la fractura y la polarización que durante tantos años ha tenido nuestra sociedad. Es saludable ver que un discurso convoca la unidad, pero insisto, más allá de las palabras, habrá ver si las acciones para que éstas tengan coherencia con lo dicho y no simplemente se queden en un discurso de toma de posesión. En estos pasos iniciales, sin duda, como usted ha señalado, se ha hecho un esfuerzo también por congraciarse con la ciudadanía y se está quizá en una auténtica luna de miel de comienzo de gobierno, en la cual además se continúa quedando bien a una extensión quizá incluso de la campaña, quedando bien con la ciudadanía, con la opinión pública, emitiendo ciertos códigos que contrastan con lo que pasó en el reciente pasado en Ecuador, un código de ética para los miembros del gobierno, una ley de libertad de expresión.
pero pronto y muy pronto van a llegar los temas más complejos, aquellos que desatan por lo menos el debate, si no la discordia social. Faltan por el momento delinear temas de carácter económico. Una reforma tributaria que se dijo se la emitiría en el primer día de gobierno, que aparentemente se le está represando y posiblemente repensando. Es indiscutible que los temas álgidos no solo pondrán a prueba el vínculo del presidente con la ciudadanía, sino aquellos vínculos que en teoría se están forjando al interior de la Asamblea Nacional, donde sí hay, Gustavo y amigos, posiciones contrapuestas en temas tan sensibles como los mencionados, como lo económico, lo tributario, como lo laboral. Ahí veremos, en definitiva, si las decisiones logran consensos en beneficio de todos los ecuatorianos o si vemos unas posturas totalmente extremas, monolíticas y con un objetivo de simplemente defender posturas partidarias o incluso intereses personales. En un momento crítico como el que vive el país, lo más saludable es que el debate con miras a lograr soluciones a la situación económica, a la situación laboral, se produzcan incorporando a la ciudadanía, que sean espacios de diálogo y de participación activa, que no se tomen decisiones de espaldas a los ciudadanos por el simple hecho de tener en la Asamblea Nacional una carta de representación de los distintos sectores de este país. Así es que ahí veremos efectivamente cómo se tratan, Gustavo y amigos, de estos temas considerados sensibles y por supuesto la forma en que al final queden aprobados y entren en vigencia, afectando o beneficiando a los ecuatorianos en su totalidad. Llegarán pronto, sin duda, también otros temas como aquellos de los tratados de libre comercio, de esa apuesta al extractivismo que se ha dejado ver también en sus discursos iniciales, en su participación en foros, de promover la minería, de duplicar la producción petrolera. Efectivamente, esos además se suman a la lista de temas considerados sensibles y que deberán ser tratados de manera urgente y sobre todo responsable durante las próximas semanas. Este no es un tema que puede alargarse mucho tiempo, cuando incluso el gobierno en campaña ya ha mencionado que hay una cuenta regresiva, por ejemplo, para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, en línea con el asunto del libre comercio, o que hay decisiones que tomar respecto al manejo del sector de los recursos naturales no renovables. En esa línea, por ejemplo, ha sorprendido ver que el pasado 24 de mayo no tomó posesión del cargo quien había sido designado ya como ministro en la materia y que pues probablemente en las próximas horas conozcamos qué ocurra con estos ministerios, porque al parecer se dividirían, que tienen a cargo un asunto relacionado tanto con la minería como con los hidrocarburos, ¿no? Ahí vamos igual viendo cómo se decantará ya el gobierno del presidente Lasso en acciones concretas que deberán merecer un debate amplio y sobre todo sustentado por parte de la ciudadanía y sobre todo de los sectores y actores directamente involucrados. Lo propio podemos decir del discurso en la segunda función del Estado, en la legislatura, el discurso de Guadalupe Llori, su presidenta, un discurso colaborativo de unir el hombro para la minga, pero más allá de un discurso, una golondrina no hace verano. ¿Qué se puede esperar en la relación legislativo-ejecutivo? Partamos del hecho de que la Asamblea Nacional, la función legislativa, debe recuperar el rol de ser el primer poder del Estado. No nos olvidemos que es el órgano de representación por excelencia y que además como cuerpo colegiado está ahí para tomar decisiones en nombre de los ecuatorianos. Pero ese país presidencialista no ha desaparecido. Por supuesto, y a eso es a lo que tiene que apuntar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, a no activar estas instancias de hiperpresidencialismo que están vigentes en la Constitución hasta el día de hoy, por supuesto, y que más bien se trabaje de manera sensata en la búsqueda de consensos y de acuerdos de manera transparente, que el legislativo no se convierta en una herramienta de chantaje permanente al gobierno de turno, porque ya hemos visto lo que sucede cuando entran en acción el reparto y la negociación por debajo de la mesa, y que del otro lado el Ejecutivo tampoco utilice
las herramientas que están en la Constitución como una presión para obtener resultados, que lo principal en medio de estos espacios de diálogo, de negociación, de acuerdo y de búsqueda de consensos, se maneje con transparencia, que la transparencia sea el principio rector, para que los ciudadanos sepamos lo que está pasando y no nos llevemos de última hora sorpresas desagradables como aquellas que en teoría se estuvieron cocinando en algo en relación simple, que fue la designación de autoridades de la Asamblea Nacional y la conformación de comisiones. Podríamos pensar que hasta el momento, ya sea por una situación circunstancial, algo también de sagacidad, se habrá dado por parte del gobierno. Los resultados han sido buenos, positivos, en el sentido de no agitar las aguas, pero viene lo difícil para el gobierno de Guillermo Lasso. Y en eso está la primera gran prueba que tiene que asumirla ya el plan de vacunación. Efectivamente, han transcurrido muy pocas horas desde que el nuevo gobierno ha entrado en funciones, pero esas horas ya tienen que ser descontadas de una promesa que es la que mayor expectativa tiene por parte de la ciudadanía. Se dijo que durante los 100 primeros días de gobierno se lograría vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Un reto enorme considerando que el gobierno anterior, en aproximadamente 4 meses, ni siquiera llegó a vacunar con 2 dosis a 500,000 de ecuatorianos. Las cifras son altas en cuanto a la entrega de primera dosis, las cifras son tristes en cuanto a la vacunación o al ciclo de vacunación completo, y el reto que tiene el nuevo gobierno es demostrar con una acción grande que es posible no solo cumplir promesas, sino poner en marcha la estructura del Estado, como ya se lo ha dicho, de manera eficiente al servicio de los ecuatorianos. Más allá de la existencia o no de dosis de vacunas, de la negociación que se está haciendo con, por ejemplo, Rusia para la adquisición de otro tipo de vacunas, es fundamental que lleguemos al mes de septiembre y podamos decir que el gobierno ha cumplido su primera promesa. Caso contrario, con seguridad, una oferta fallida terminará pasando factura y creo que podría ser un poco alta. ¿Cuáles han sido, por otra parte, las primeras señales de vida del gabinete ministerial? Bueno, un gabinete que apenas se está sentando en el potro, como se dice coloquialmente, y conociendo de primera mano lo que recibió en las instituciones del Estado. Hemos visto ya a través de redes sociales que han conformado sus equipos, que han revisado qué es lo que les dejaron sus antecesores, que están en este momento evaluando cuáles serán sus primeros pasos durante los primeros meses de gobierno, y que pues al igual que en el caso del presidente de la República hay una ciudadanía expectante de lo que hagan, digan y ejecuten sus ministros como representantes de la función ejecutiva. No nos olvidemos que no todo está en manos del presidente de la República, sino que él tiene varios brazos ejecutores, sus ministros de Estado, que incluso en muchos casos están en relación directa, en contacto directo con los ciudadanos. Son ellos a los que más frecuentemente, por ejemplo, se los ve en territorio. Así es que la intervención activa para solucionar los problemas que tenemos en nuestro día a día pasa también por el gabinete ministerial, y esperemos en ese sentido que lo antes posible se pongan en acción. No en vano, creo que en más de una ocasión hemos discutido la necesidad de no perder el tiempo evaluando lo que pasó o echando la culpa a los que estuvieron antes, sino a encontrar soluciones y actuar por el bien del país, e incluso para demostrar que una política distinta es posible, que una forma de gobierno distinta es posible, y que ese gobierno que muchas veces lo sentimos lejano, distante, inflado, burocrático e ineficiente, puede traer a medida de lo posible satisfacción a la vida de todos los ecuatorianos. ¿Qué está pasando y qué puede suceder con sectores de oposición? Quizá fundamentalmente aquellos que quedaron un tanto mal parados con las primeras escaramuzas en la legislatura, UNES y socialcristianos. Bueno, casos totalmente distintos. No nos olvidemos que en estricto sentido el Partido Social Cristiano no debería ser oposición si formó parte de la alianza que llevó al poder al presidente Lasso. Por supuesto, se ha dado una ruptura en función de lo que sucedió en la Asamblea Nacional, pero veamos si esa oposición que ha empezado a activarse
es constructiva, como espera el país y como espera una política de altura. En el caso de UNES, por el contrario, se ha escuchado mensajes positivos de apoyo, incluso después del discurso de posesión. La cabeza más visible de este bloque, la periodista Pierina Correa, ha dicho que continúa y que ratifica la voluntad de arrimar el hombro para tomar decisiones en beneficio de los ecuatorianos. Lo cierto es que también ha pasado muy poco tiempo de instalación de la Asamblea Nacional, apenas están tomando forma las comisiones, incluso tenemos una que se ha entrampado en la designación de sus autoridades y que pues ya en acción podremos ver si responde simplemente a coyunturas o efectivamente busca salidas a los problemas que acogen las distintas leyes, ¿no? Recordemos que no solo además tienen en este momento que tratar o que evacuar lo que la Asamblea pasada dejó pendiente, sino que las leyes prioritarias del nuevo gobierno serán entregadas de manera inmediata, en muy pocos días, y esa agenda legislativa que tiene que entrar en acción visibilizará de qué lado están los legisladores, y no me refiero del lado político, sino del apoyo a la ciudadanía, de la protección de los derechos y libertades fundamentales, o simplemente de actuar en función de sus intereses personales y de espaldas a los ecuatorianos. El riesgo país de Ecuador continúa bajo. Llegó a su pico más bajo justamente el día de la posesión de Lazo, tiene una ligerísima tendencia al alza, pero se encuentra esencialmente en los 715 puntos. ¿Qué señales hay del mundo internacional, de la presencia de algunos presidentes aquí? Personalmente, y perdón por la primera persona, algo que no nos gustó en absoluto fue esas fotografías que se captaron alzando la mano del señor Bolsonaro, uno de los presidentes, de los mandatarios más cuestionados en esta época de pandemia. El que es demócrata hasta las últimas consecuencias. Y comparto tu malestar, Gustavo, en cuanto a la presencia de ciertos presidentes que, a pesar de haber llegado a través de elecciones libres, ya en acción terminan violando derechos y libertades de los ciudadanos. Por supuesto, hace ruido, al igual que en su momento hizo ruido una fotografía, por ejemplo, de Rafael Correa con el dictador Lukashenko, ver una fotografía del presidente Lazo con Bolsonaro, por supuesto que sí. El mensaje que ya en la práctica tiene que transmitir el gobierno ecuatoriano es de estar a favor de la democracia más allá de la ideología, que es de estar a favor de la libertad más allá de la ideología, que acá no se trata de izquierdas o de derechas, que cuando un gobierno, independientemente de su posición ideológica, viola los derechos de sus ciudadanos, merece la condena de Ecuador y del mundo internacional. Esperemos que todo esto vaya en esa línea y que no se actúe de manera selectiva o simplemente en función de los intereses comerciales. El reto, una vez que la agenda latinoamericana se está moviendo con tanta rapidez, incluso en torno a procesos electorales que hemos visto ya pasar en países como Chile y que están por pasar en países como Perú, demandan posiciones claras respecto de la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos ciudadanos. Culminemos, Mauricio, con una visión, una evaluación que podría ser ya final del gobierno de Lenín Moreno, empañado hasta en sus últimos minutos con el suicidio de José Augusto Briones. Creo que una de las mejores muestras de lo que ha sido este gobierno durante 4 años es haber tenido al presidente saliente en una ceremonia de entrega de mando, cual estatua, sin decir una palabra y sin ni siquiera entregar la banda a su sucesor, como se ha acostumbrado en los últimos periodos presidenciales de este país. Mal haríamos en evaluar lo que hasta la saciedad ha evaluado ya la ciudadanía. En lo personal y por el trabajo que hacemos desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ratificar que la tan cacareada lucha contra la corrupción bajo el discurso del caiga quien caiga y el hasta las últimas consecuencias se quedó ahí, en palabras. Las acciones nos quedaron debiendo y esperemos que estos 4 años que han empezado con una acción positiva, la de emitir normas éticas para el ejercicio de la función pública, continúen en esa línea, porque lo que esperamos los ecuatorianos es tener un gobierno que refleje la calidad de ciudadanos que tenemos
Y si la ciudadanía es honesta, es íntegra, es transparente, debería hacerlo su gobierno. Contrario a lo que ocurre, en efecto negativo, que hay ciudadanos que justifican la corrupción cuando simplemente ven que sus autoridades la han aceptado como una práctica cotidiana y recurrente. De nosotros depende involucrarnos e impedir en este caso que los gobiernos tomen sus decisiones sin considerar nuestros criterios, porque no se les ha dado un cheque en blanco y queremos gobernar y apoyar y arrimar el hombro en beneficio de todos y en beneficio de la unidad que necesita este país. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, a las órdenes. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.